Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 36 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, soy Ana María y vamos a tener un programa realmente de lujo, ¿no es cierto? Profesionales que me acompañan hace muchísimo tiempo. 36 años algunos, o sea que ya somos parte de la familia. El programa de hoy es un hermoso programa por los temas. Son temas que poco se tratan y esos son los temas que nosotros tratamos. Les cuento quienes nos visitan en el día de hoy. Estamos con el doctor Ubaldo Gualdrini. Él es médico especialista en cirugía general, coloproctología y gastroenterología del Hospital Udaondo. Va a hablar acerca de divertículos de colon. También nos acompaña el doctor Guillermo Mosquino, es periodista médico, secretario general de SAPEN, Sociedad Argentina de Periodismo Médico, coordinador del curso, también de periodismo médico, y va a hablar de algunas cosas que desconocemos, historia de la medicina y, bueno, algunos errores también cometidos. Y nos visita Claudia Kapp, que es audióloga clínica, audioprotexista, docente de la UBA, andrología funcional, docente en cursos de posgrado, audiología y audioprótesis. Tema: precisión en la calibración de los audífonos, y es importantísimo porque muchas veces uno dice, ay, la culpa es el audífono. No, cada persona tiene una forma diferente de escuchar, de reaccionar, y eso es importante, el trabajo realmente que realiza brillantemente Claudia Kapp. Bien, estamos en línea con el doctor Ubaldo Gualdrini. Sí, Hola. aquí estoy. Hola Ana María, ¿cómo te va? Muy bien, Buen día, un gusto un gusto estar con verte. vos. Siempre te tengo acá, pero ahora, bueno, Sí. ocurren cosas. ¿Qué vamos a hacer? Contanos acerca del tema que vamos a tratar en el día de hoy. Mira, los divertículos son una patología muy frecuente. Esa por ahí puede parecer una mala noticia, pero ¿por qué? Porque más del 60% de las personas por encima de los 60 años tienen divertículos. Pero la buena noticia que tiene esto es que más del 80% de esas personas jamás van a tener un solo síntoma por los divertículos. Son pequeñas herniecitas de la mucosa a través de la pared del colon que forman como unos saquitos, unas bolsitas, pero que no tienen mayor trascendencia, ya que, como les decía, son muy pocos los pacientes que son sintomáticos, pero es bueno saber cuándo pueden provocar algún problema. Pero lo concreto es que muchas personas deben tener divertículos y ni se enteraron ni se enterarán jamás. Si no se hace algún estudio preventivo, probablemente una colonoscopía a partir de los 50 años, por ahí se enteran que tienen divertículos y se quedan sorprendidos porque no le provocaron ningún síntoma, como ocurre en la mayoría de los casos. Uh-huh. Y nosotros estamos hablando en este momento de divertículos. ¿Qué son los divertículos?
Los divertículos son como pequeñas bolsitas, como saquitos que son herniecitas de la pared del colon. Son deformaciones anatómicas, no son formaciones. La gente tiene que saber, muchas veces nos pasa que muchos creen que son lo mismo que los pólipos. Los pólipos son crecimientos celulares dentro de la mucosa, de la parte interna del colon. Y esto es una deformación anatómica que no tiene ninguna relación con los pólipos y mucho menos con el cáncer. Si tiene una sola relación con el cáncer, es solamente que se produce más frecuentemente en personas de edad, ¿no es cierto? Pero no es que tengan una relación causa-efecto. Los divertículos jamás van a ser causa de un cáncer. Entonces, esas pequeñas alteraciones que tiene la pared del colon, como te decía, en la mayoría de los casos no hay que hacer absolutamente nada, y sí, lo que hay que hacer, y eso viene bien para muchas otras patologías, es tener una dieta saludable, una dieta rica en vegetales y frutas. Ese es el tratamiento de los pacientes con divertículos. Y después, si querés, te digo cuál es el mito más grande que seguimos viendo hoy y me sigo sorprendiendo porque escucho no solamente de la población, de la gente común que tiene todo el derecho a equivocarse, sino que lo veo a veces por profesionales o mismos nutricionistas. Ujú. Si Eh, querés te cuento, te digo, es exacto, una cosa muy exacto, te estoy importante. escuchando porque justamente te iba a preguntar esto del mito. Sí. Mirá, el mito más grande que tienen los divertículos Sí, es que le hacen sacar las semillas a todas las cosas que comen los pacientes. Pobrecitos, tienen que sacarle la semilla al tomate, la semilla al kiwi, que no tienen que cierto. comer nada que se pueda meter dentro de los divertículos. Y le puedo decir que eso es un concepto, si me permiten el término, prediluviano, más o menos. Es un concepto ya absolutamente demostrado que no tiene ningún valor, ningún efecto negativo sobre los divertículos, yo hablaba de una dieta saludable, una dieta rica en fibras, cuando estamos en presencia de una infección por divertículos, son casos más raros, menos del 10%, pero en esos casos el cuadro es totalmente diferente. Es un cuadro de abdomen agudo y ahí sí la alimentación tiene que ser una alimentación diferente. Es más, muchas veces los pacientes tienen que ser tratados con antibióticos por vía intravenosa y están con dieta líquida o con dieta blanda. Ahí sí que hay que modificar la dieta, pero por favor, aquellos pacientes que tienen divertículos y no tienen ningún síntoma, pueden comer todas las semillas que quieran por el resto de sus vidas, que no le van a provocar ningún inconveniente. Claro, es decir que nunca jamás un divertículo puede convertirse en un cáncer. Jamás, porque es una deformación anatómica, no es un crecimiento celular como es el pólipo. El pólipo es un crecimiento celular dentro de la capa interna del colon, que es la mucosa. Entonces, esos pólipos, sí, no todos, solamente aproximadamente un 5%, pueden llegar en algún momento de la evolución a producir un cáncer, porque el cáncer de colon en más del 80% de los casos se produce por ese precursor que es el pólipo de colon. De ahí la importancia de los estudios preventivos como la colonoscopía para detectar los pólipos y extirparlos, ¿no es cierto? Ahora, pólipos tiene más del 40% de la población a través de todo el resto de su vida. Entonces, la gran mayoría no se van a transformar en cáncer, solamente un 5%, pero igual hay que hacerse los estudios preventivos. Pero los divertículos no tienen absolutamente nada que ver con esto. ¿Se da solo en mayores o se da en gente joven también? Se puede dar en gente joven, hay divertículos que son congénitos y se ven en gente joven, también se ven en familias que tienen una predisposición desde el punto de vista genético a tener divertículos, pero en la gran mayoría de los casos se da en personas mayores. Bien. Y yo te escucho decir colonoscopía, ¿no es cierto? Y yo salgo de Sí, una muy mala experiencia con una sí. colonoscopía, muy mala. Entonces, ¿es la única forma de llegar a ver los divertículos? Mira, hay otras formas, pero en realidad la forma más efectiva, porque
ahí como diríamos, matamos dos pájaros de un tiro. Uno puede detectar los divertículos, pero lo más importante que uno hace con la colonoscopía es detectar los pólipos y tratar de extirparlos. Entonces es prevención del cáncer más que de los divertículos. Los divertículos uno podría no hacer nada, pero muchas veces los divertículos se pueden diagnosticar ante una tomografía que le hicieron a un paciente porque tenía algún problema, le hicieron y aparecen en la tomografía los divertículos. O le hicieron un colon por enema, una radiografía de colon por enema que ya se usa cada vez menos. Entonces, y aparecen ahí los divertículos. Pero la colonoscopía, como sabemos, es el método más idóneo para prevenir el cáncer de colon, entonces es el método que se utiliza con mayor frecuencia incluso para detectar los pólipos, pero también ahí se detectan los divertículos, ¿no es cierto? Ujú. Bien, con respecto a lo que se puede comer, desterramos totalmente el mito de Sí, totalmente. de tantas cosas dichas. Sí, totalmente. El mito ese que hay que tratar de que la gente lo divulgue, porque como yo te decía antes, que la gente tenga ese mito, bueno, hay tantos mitos que circulan que uno podría estar horas tratando de derribar todos los mitos que circulan por la calle, digamos. Pero lo peor de todo es que estamos viendo en muchas oportunidades que hay profesionales que le recomiendan esto. Y esto es una cosa que ya está absolutamente demostrada, pero hace muchos años, hace más de 20, 30 años que se sabe que el comer fibras, el comer semillas no provoca ningún tipo de complicación de los divertículos. Entonces, es muy importante que la gente lo sepa. Nosotros tratamos de informarle y decirle que lo divulgue, porque es un mito que sigue vivo y es difícil de desterrar. Esto puede ser heredado. Puede tener un componente hereditario, sí, puede pasar. Hay familias que tienen más frecuencia divertículos. Estamos hablando de los divertículos más comunes. Hay divertículos que son más raros, que son divertículos únicos en el colon derecho. Hay divertículos también en otras partes del tubo digestivo. Sí, hay otros divertículos, pero por lejos los más frecuentes son los divertículos de colon y fundamentalmente están ubicados en la parte que se denomina el colon sigmoideo, que es la parte izquierda. O sea, que los síntomas generalmente de los divertículos cuando se inflaman, cuando dan algún grado de infección, dan un dolor en la parte izquierda baja del abdomen. Nosotros lo llamamos fosa ilíaca izquierda, pero para que la gente entienda, es la parte izquierda y baja del abdomen. Ahí es donde uno puede diagnosticar si hay alguna inflamación por los divertículos. Muchas veces hay que diferenciarlo de lo que puede ser un espasmo, pero en realidad ese es el lugar donde aparecen los síntomas. ¿Y qué medicación tiene? La medicación, si el paciente tiene divertículos, ninguna, cero. Si el paciente tiene una diverticulitis, que es una infección que se produce por una microperforación de alguno de los divertículos, ahí pasa a un tratamiento antibiótico. Tratamiento antibiótico que cubre los gérmenes que pasan por el tubo digestivo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces los pacientes, de acuerdo a cómo sea el cuadro clínico, pueden ser manejados incluso ambulatoriamente. Se les puede dar antibióticos y mandarlos a la casa. Depende cómo es el grado de dolencia y también la tolerancia digestiva, si no tiene vómitos. Muchas veces los tenemos que internar con antibióticos por vía endovenosa porque sufren de vómitos, entonces no pueden tomar los antibióticos. Pero muchas veces directamente los tratamos en forma ambulatoria y se van a su domicilio. Y ya después hoy hay otro mito también que circula por ahí, que es que si tengo divertículos me tengo que operar. Me tengo que operar sí o sí. No, no es verdad, para nada. No es verdad, para nada. Si yo tengo divertículos, únicamente la intervención quirúrgica está indicada cuando hay una complicación severa que no se resuelve con el tratamiento médico, o en aquellos pacientes que tienen esto que hablaba hace un rato, de las diverticulitis recurrentes, pero muy recurrentes, que alteran la calidad de vida, porque por ahí pasan 4, 5, 6 días que tienen que estar o internados o en casa con tratamiento antibiótico y tienen 5, 6, 7 u 8 episodios. Entonces, bueno, cuando se altera la calidad de vida, por ahí la indicación quirúrgica está, pero en la enorme gran mayoría de los pacientes no requieren tratamiento quirúrgico, incluso no requieren ningún tratamiento digamos, con medicamentos, directamente es la dieta.
Perfecto, un consejo para redondear. Sí. El consejo es que no se asusten si tienen divertículos, que no tienen nada que ver con el cáncer, que hagan una dieta rica en vegetales y frutas, que tomen mucho líquido. ¿Por qué? Porque el intestino va a funcionar de manera mucho más adecuada y va a tener mucho menos probabilidades de complicarse un divertículo. Y ante los síntomas, consultar. Cuando hay dolor, dolor persistente, si aparece fiebre, consultar con el profesional porque por ahí pueden estar cursando una complicación de esos divertículos. En ese caso sí, consultar porque por allí puede ser necesaria una internación o un tratamiento antibiótico. Pero Perfecto. no preocuparse que no son preneoplásicos y son en la enorme mayoría absolutamente asintomáticos. Bárbaro, te agradezco muchísimo y bueno, No, la por favor. próxima vez te espero acá. Sí, sí, te lo prometo. Bien, Bueno, bien. un beso No te grande. preocupes porque salió brillante como siempre. Hasta prontito. Bueno, hasta pronto, gracias. Vamos al corte, por favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Y ya estamos con Claudia Cac, que la presenté, y nos va a hablar de un tema realmente más que interesante, porque hay uno dice gente mayor y no mayor, ¿no es cierto? Con problemas de hipoacusia. Y banal, uno dice, bueno, es la panacea de ir al audífono, pero todo tiene sus bemoles, ¿es así? Sí, todo tiene sus bemoles. Antes que nada, Ana María, gracias por la invitación. Todos tienen sus bemoles y una de las cosas que tenemos que saber es que la hipoacusia no tiene edad y en la actualidad el rango etario que manejamos con los audífonos empieza en niños mucho más pequeños y se extiende hasta lo que hoy llamamos cuarta y quinta edad. Los niños más pequeños es porque a veces nacen con algún problema y en las internaciones en neonatología, inclusive por medicación o como parte de síndromes, presentan hipoacusias y son tratados precozmente y detectados precozmente. Y la gente grande, el pronóstico de vida se extendió y la intención de estas personas de 80, 90 años y a veces más de vivir con calidad hacen que soliciten el servicio de un audífono. Teniendo en cuenta lo que es un audífono o qué es lo que vamos a hacer con un audífono, tenemos que discriminar que la hipoacusia se enfoca en dos partes. Una que es la dificultad para percibir los sonidos, para escuchar los ruidos, para escuchar las voces, y la otra es la dificultad para el entendimiento o discriminación de las palabras. En general, los pacientes se acercan cuando dicen que oyen pero no entienden. El tema es que cuando en la mayoría de los casos que tienen los pacientes una hipoacusia del tipo perceptivo, es decir, que el nervio auditivo es el que está dañado, aparece un fenómeno que se llama reclutamiento, que es la llave de todos los misterios dentro de la audiología, porque es una capacidad pero patológica del oído y del nervio auditivo de percibir incrementos de intensidad mucho mejor que un oído normal.
pero al ser patológica, esta capacidad no deriva en una mejor audición, sino en una distorsión del mensaje. Por lo tanto, aparece esta sensación de que no entiendo cuando me hablan. Y lo importante es que la persona cada vez se va aislando más y en una reunión queda de lado y después inconscientemente llega el momento que la persona no va a la reunión. Por supuesto, la hipoacusia en cualquier momento de la vida, en cualquier edad, va asociada con posibles cuadros de depresión, posibles cuadros de falta de integración social y familiar, donde en un momento dado dicen: no voy a ir a una reunión donde todos hablan y yo no entiendo de qué están hablando, no quiero tener más que regresar a casa y preguntarle a alguien de la familia qué fue lo que dijeron. Prefiero la próxima quedarme en mi casa, mirar una película en Netflix subtitulada y no paso más por estos problemas. Este tema del aislamiento y la depresión se desata cuando se encuentran sonidos o ruidos competentes dentro del lenguaje hablado. Cuando hablan las personas y hay ruidos asociados, una radio, varias personas que hablan al mismo tiempo, una cena familiar con la televisión prendida, varias personas diciendo distintas cosas y oficiando esas distintas voces como ruidos, lo que llevan es a la falta de claridad. El tema es que esta falta de claridad no va a estar nunca solucionada por un aumento indiscriminado del volumen del audífono. Una gran cantidad de volumen no significa mayor claridad, sino todo lo contrario, debido a esta capacidad patológica de percibir pequeños incrementos. Lo que hacen es que al aumentar demasiado el volumen, las letras se amontonan y se amontonan provocando distorsión. Y esta distorsión no solamente se manifiesta a través de la falta de claridad, sino que se manifiesta con la molestia frente a los ruidos intensos. ¿Y puede tomar los dos oídos o uno solo? La hipoacusia puede ser uni o bilateral, puede ser simétrica, puede ser asimétrica. Inclusive hay casos no tan comunes, pero que la causa, la etiología de la hipoacusia es distinta para un oído que para el otro. Entonces uno tiene que enfocarse en cada paciente individualmente, no como patología, sino como persona, y ver cuál es la forma de encarar más adecuadamente la calibración de estos audífonos. Y por ejemplo, si queremos empezar, ¿no es cierto?, ¿cómo se va calibrando? Porque de pronto van con una receta y la que se tiene que hacer o el que se tiene que hacer cargo es la persona que realmente va a mandar a hacer los audífonos. Lo primero que necesitamos es una audiometría y una logoaudiometría coherentes, que tengan una correlación entre la percepción de los sonidos a través de la audiometría tonal y la percepción o discriminación de las palabras a través de la logoaudiometría. La logoaudiometría es el estudio más fiel, en mi opinión, es un estudio subjetivo donde necesitamos de la colaboración del paciente y donde se puede apreciar con claridad este proceso de distorsión de las altas intensidades. Si yo tengo estudios coherentes y confiables, es un excelente punto de partida para tener la posibilidad de hacer una calibración adecuada para ese audífono. Yo tengo un pariente que tiene un problema realmente con la audición y ha ido a varios lugares, ¿no es cierto?, hospitales y obras sociales, y se ve que no renuevan
el aparato de la audiometría, y se toma la audiometría de una manera diferente en cada lugar donde van. Eso sucede lamentablemente en algunos centros. Tienen muy poco tiempo las profesionales para atender a los pacientes y las hacen rápido. Además, hay un tema que los audiómetros tienen una calibración electrónica y una calibración fisiológica que debería actualizarse por lo menos una vez por año. Depende del uso, si es a nivel hospitalario o de los grandes centros, cada 6 meses, sobre todo la fisiológica, porque se adapta a cada ambiente, porque nosotros trabajamos con cabinas sonoamortiguadas que no son cabinas silentes. Entonces influye, aunque sea en menor medida, los ruidos que puede haber en cada ambiente de trabajo. Entonces hay que calibrarlos. Y lo importante que es, porque de ahí depende una buena audífono. Fundamental. Yo me enojo bastante a menudo cuando recibo audiometrías que no coinciden y digo que me duelen los ojos, sí, porque miro el estudio, hablo con el paciente y solamente con hablar con el paciente me puedo dar cuenta que lo que me están mostrando en la audiometría no es real para nada. Entonces prefiero en esos casos dar un paso atrás, volverle a hacer yo un control de la audiometría y de la logoaudiometría, aunque sea que me tome más tiempo, porque en realidad voy a terminar ganándolo, porque voy a poder empezar con una calibración adecuada y no voy a arriesgarme a que el paciente se sienta defraudado frente al audífono, porque esa es nuestra peor propaganda, el audífono que duerme en la mesa de luz. Pero esto no lo hacen en todos los centros. No lo hacen, en algunos centros no lo hacen. Sí. Y también hay algunos pacientes que no tienen la constancia de concurrir a los controles a los que en mi caso personal cito. Yo los cito varias veces después de que tengo la primera adaptación de los audífonos, porque quiero que me cuenten qué es lo que les fue bien y qué es lo que les fue mal. Y en lo que les fue bien me apoyo para solucionar donde le va mal. Entonces puedo de a poquito llevarlo a que se amiguen con los audífonos y sientan que es una ayuda. Bien, hacemos un pequeño corte y luego vamos a continuar, ¿te parece? Perfecto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. En julio tenés cita con el Poncho. Catamarca te invita a vivir la fiesta más grande del invierno en Argentina. Tradición e identidad que unen generaciones. Poncho 2024. No podés faltar. 53ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita.
Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Continuamos con un tema tan importante, ¿no es cierto? Como es una buena audición. Una buena audición no depende de un buen o mal audífono, sino que de una buena audióloga y también de la precisión de la calibración de los mismos. No es me pongo un audífono, salgo y ya está. ¿Es así? Es así, y lo que tenemos que aprovechar es que el desarrollo electrónico de los audífonos ha evolucionado en una forma increíble. Cuando yo empecé hace muchos años con el tema de los audífonos, tenían unos trimmers, unos tornillitos chiquititos que uno podía moverlos un poco para un lado, un poco para el otro y calcular si estaba en la mitad o en un cuarto, y era difícil volver al mismo punto de partida. Hoy la mayoría de los audífonos se manejan a través de programas de computación, lo cual nos permite un ajuste mucho más fino. Lo principal es que nos permite una calibración frecuencial. No todo el mundo tiene una pérdida auditiva similar en todas las frecuencias de la zona del habla, y uno puede dividir esa audición como si fuera una torta y dividirla en distinta cantidad de porciones y ver qué es lo que hago con cada porción. Si como un pedacito, si como la mitad o la como toda, si lo aumento o lo amplifico muy poco o nada, si lo amplifico en forma moderada, si me dedico más a la amplificación de las frecuencias agudas. Eso se llama personalización de la amplificación a través de un audífono. No hay hipoacusias, hay personas. Y puede haber dos o más personas con una audiometría calcada y una logoaudiometría calcada, que hasta el tamaño, la dirección y el calibre del conducto auditivo pueden implicar una diferencia en la calibración. Otra cosa que nos permiten los audífonos en la actualidad es el ajuste de la compresión, es decir, yo elijo qué sonido amplifico más, sea cual sea la intensidad de entrada, y también puedo elegir aquellos sonidos que los amplifico hasta cierto nivel y después les pongo un tope. ¿Por qué? Porque estos sonidos, que en general se manejan dentro de las frecuencias agudas, que es donde suena la F, la S, la Sh, la G, la J, que es donde tienen más dificultad los pacientes. Un ejemplo clásico es confundir 65 y 75. Lo que hacemos es limitar, porque el exceso de amplificación es donde más se manifiesta estas distorsiones en las frecuencias agudas. Entonces puedo elegir qué hago y hasta dónde amplifico esas frecuencias agudas para manejar la amplitud y para no generarle al paciente ni molestia frente a sonidos intensos, ni una voz gangosa o una voz metálica. Es decir, que es fácil, de pronto decir fácil, ¿no? Hacer un audífono, pero bastante difícil y lleva más tiempo la calibración. Absolutamente. Mi trabajo, cuando entrego un audífono, recién empieza. No es hacer la audiometría, no es hacer la prueba de palabras, no es hacer la prueba del audífono y que el paciente lo retire. Ahí empieza el trabajo más lindo, más interesante, donde muchas veces, gracias a Dios, muchas veces me he emocionado junto con los pacientes que reconocen en determinado momento cómo cambia su vida. Totalmente, sí. El tema es que la hipoacusia en cierta forma es traicionera. Por un lado están los pacientes que niegan la hipoacusia y dicen el problema es que los demás hablan muy rápido, el problema es que los demás hablan cerrado. Y sí, porque viste que ahora los chicos jóvenes hablan todo rápido y con las palabras por la mitad. Sí. El problema no soy yo, es que hablan mal.
y cuesta asumir que uno tiene una hipoacusia. Exacto. Y es traicionera porque la hipoacusia, y volviendo al tema de la depresión y de la angustia y de la falta de interés en seguir con una vida social, laboral y familiar adecuada, trae como consecuencia la confusión de la hipoacusia con cuadros cognitivos. Uno puede suponer que un paciente tiene un cuadro cognitivo y en realidad tiene un retraso audiógeno. Al no escuchar, se cuelga y se mete en su mundo y no participa de las charlas. Y está descrito en casos que en estudios que se han realizado tanto en la Argentina como en el exterior y en grupos de mucho renombre, que se confunde en casos de demencia con hipoacusia. Bien, quedó algo en el tintero y si querés hacer un redondeo también. No le tengan miedo a los audífonos, hay que tener algunas cosas presentes. Ningún audífono ni ningún aparato de adaptación auditiva es una oreja biónica. Uno trata de compensar lo más posible y lo que siempre pedimos, por favor, es que no dejen de consultarnos para hacer los distintos controles. No conformarse, porque siempre con la ductilidad que tienen los audífonos nuevos, uno puede solucionar la mayoría de los problemas. Perfecto, Claudia Cac, como siempre, genial, clara y concisa. Bien, ya tenemos vía Zoom, ¿no es cierto? Al doctor Guillermo Mosquino, que ya lo presenté. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, yo tengo un poco de problema en el retorno, no sé si está muy bajo, a ver si podemos subir la voz del doctor. Bien. El tema, como siempre, se trae así un as en la manga, es súper interesante porque es la historia de la medicina y algunos errores cometidos en el tiempo. ¿Es así? Sí, es así. Estuve leyendo un libro muy interesante que se llama La historia negra de la medicina y me surgió la idea de transformarlo en podcast, de desarrollar un poquito más cada uno de los capítulos que hablan de, por ejemplo, las sangrías, de no sé, de los enemas, de la ingesta de momias, por ejemplo. Todo eso se usaba como tratamiento para algunas enfermedades. Bueno, desarrollar cada uno de estos como un podcast, ¿sí? Estudiar un poquito más, investigar un poquito más y hacerlo. Y hoy, bueno, hablar un poquito de las generalidades, de lo que se ha hecho en nombre de la medicina y dar algunos ejemplos, ¿no? En el tiempo que tengamos, del que disponga, para dar a conocer un poco las cosas que se han hecho en nombre de la medicina. Bien, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por las sangrías. Si, se hablaba, no sé si lo conocen, a Galeno y a Hipócrates, hablando de médicos antiguos y muchos referentes, ¿no? Hablaban, sobre todo Galeno, de la teoría de los 4 humores. Decía que las enfermedades se producían por el exceso de alguno de estos humores, ya sea sangre, bilis negra, bilis amarilla o flema. Entonces, por ejemplo, la gran mayoría de las enfermedades se las atribuían a un exceso de sangre. Bueno, la lógica decía entonces que había que sacar sangre. Claro. Por lo tanto, hacían las sangrías. Las sangrías se usan y se han usado todas las culturas, en todas las sociedades y de tiempos inmemoriales. Y se usaron incluso hasta principios del siglo XX. O sea, fue algo muy, muy usado y para cualquier patología. O sea, uno cree que no entiende cómo creían que eso funcionaba, pero bueno, se usaba mucho. Como una panacea, saco sangre y te curo. Y te juro, sí, 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 bueno, no aprendían de los resultados porque en general no les iba bien. Está el caso, por ejemplo, de Carlos II de Inglaterra, un rey de Inglaterra de 1685, tuvo una ACV, un ictus, un accidente cerebrovascular.
¿Qué pudieron haberle hecho? Una sangría. Le sacaron como medio litro de sangre. Como no funcionó, no solo que no funcionó, sino que encima empeoró, hizo una convulsión, le pusieron ventosas. Las ventosas también se Hoy la usaban época de las para... ventosas, las recuerdo, de chiquita. Sí. Se usan aún, pero se usan con otro criterio, más que nada para calmar los dolores musculares. Y tienen criterio, se usa ahí. Ahí está bien usado. De hecho, me acuerdo en el Mundial, creo que fue del 2018, Mascherano las usaba y con muy buenos resultados. O sea, sí, funcionan. Bueno, pero las usaban, le decían ventosas cruentas, porque antes de poner la ventosa hacían escarificaciones en la piel y luego ponían la ventosa para que succione y de esa manera sacaban sangre o suero, aparte de haberlo hecho ya por la sangría. Bueno, a Carlos II, el rey de Inglaterra, del siglo 1685 más o menos, después de que convulsivó y que le habían sacado medio litro de sangre, le hicieron las ventosas cruentas, le hicieron escarificaciones, le pusieron las ventosas y le sacaron más cantidad de sangre. ¿Y cuál era la finalidad? No comprendo. Porque las enfermedades estaban producidas por un exceso de sangre. Esa era la teoría de Galeno del siglo I de nuestra era. Y seguían creyendo eso. Bueno, no se quedaron contentos con eso porque obviamente no mejoraba, sino que lo raparon, lo pelaron y le pusieron sustancias cáusticas en el cuero cabelludo para que generara ampollas, para seguir sacándole suero. Por favor. Terrible. Bueno, no se curaba, era muy terco el rey, no se quería curar. Bueno, y lo último que ya suena a tortura, con fierros al rojo vivo, le hicieron también escoriaciones en la espalda. Bueno, finalmente decidió morirse, pobre rey. Bueno, este es uno de los casos característicos, ¿no? De cómo se ha usado las sangrías. Y no solo él, Descartes, el que pienso luego existe, sí, el filósofo conocido, estaba visitando a la realeza sueca, estaba en Estocolmo, no recuerdo si había ido a ver a la reina, bueno, en fin, se informó de una neumonía. También, ¿qué le pudieron haber recetado? También sangrías, y por supuesto murió. Otro conocido al que le hicieron sangría fue a George Washington. Se levantó un día con la voz ronca, con dolor de garganta, escalofríos, así. Todos pensaríamos que era una faringitis, una angina. Bueno, también le hicieron sangrías y también se murió. O sea que era la panacea que llevaba a la muerte. Sí, la usaban. En algunos capaz que funcionaba o no cambiaba nada. Sobre todo tal vez lo que se lograba cuando se hacían algunas sangrías era que un paciente que estaba alterado, que tenía un cuadro psiquiátrico, al estar más débil porque tenía menos sangre, se calmaba. Asumían que eso era porque estaba mejor. Bueno. El poder de la mente. El poder de la mente. Mirá igual qué importante que era la sangría tan considerada, que Lancet, la revista científica, una de las mejores de las revistas científicas, se llama The Lancet por la lanceta, por el instrumental quirúrgico con el cual se hacían las incisiones, ¿sí? Las sangrías. Pero a veces no solo cortaban la piel o una vena para que sangre, sino que tenían otro método más, el de las sanguijuelas. No sé si habrás escuchado hablar de que se usaban las sanguijuelas. También para sacar sangre. Bueno, tenían criaderos de sanguijuelas hambrientas, además, porque necesitaban que saque sangre. Entonces le ponían unas cuantas sanguijuelas, cada una puede sacar más o menos hasta 15 mililitros de sangre, y como en su saliva tienen una sustancia que es anticoagulante, vasodilatadora y analgésica para que no duela tanto y que no perciba que la tiene, bueno, logran sacar otra cantidad de sangre más. Bueno, esto era en cuanto a las sangrías, ¿sí? Se indicaba para un montón de cosas y bueno, así nos iba. Se usó hasta principios del siglo XX. Ahora
Se hacen sangrías también, pero para muy pocas situaciones. Cuando tenemos un exceso de glóbulos rojos, por ejemplo, que eso es malo también porque pone muy viscosa la sangre, están bien hechas las sangrías, pero sería solo el único criterio para usarlas. Antes se usaba para todo porque, según Galeno y sus seguidores, el exceso de alguno de los fluidos corporales era la causa de muchas enfermedades. Habíamos hablado este, entonces de los criaderos de sanguijuelas y de las sangrías. Si querés, ahora vamos. ¿Te suena el de los cereales? A ver. Bueno, él era un médico también, y él decía que el colon es una fuente de autointoxicación. El colon, el intestino grueso, es una fuente de autointoxicación. ¿Por qué? Las flatulencias tienen mal olor y quienes las huelen creen o creían que había algo putrefacto, algo podrido. Entonces intoxicaba la sangre. ¿Y qué se le puede ocurrir si es que la materia fecal intoxica la sangre? Bueno, hay que sacar la materia fecal. ¿Y de qué manera? Laxantes y enemas. Se usan actualmente, tienen criterio de uso, pero también la macana es que lo usaban para un montón de cosas, por ejemplo, para la fiebre, o para el dolor de cabeza, para las alergias, para la gripe, también para los ACV. No encontramos la justificación ahí. Sí, pudiera ser para el paciente constipado usar laxante o un enema. Eso está bien ahora. Claro, eso te iba a preguntar. ¿De qué manera hacían la extracción de la materia fecal? ¿Qué le daban a tomar? Sí, laxantes para tomar o enemas. La enema, sí, que estaba muy de moda. Estaba muy de moda. Es que hace un siglo más o menos, o 100 años, por ahí, ir menos de una vez por día al baño estaba mal. Entonces todas las casas, o casi todas, tenían en su baño una bolsita para hacerse enemas. Ajá. En la época de, no sé, mi bisabuela, mi tatarabuela. Sí, tatarabuelo, sí. Sí, tenían el set, el kit para enemas, porque si ibas menos de una vez por día al baño, era patológico. Así que bueno, lo raro además, o lo que nos suena sorprendente ahora, es que usaban agua, por supuesto, uno lo ve lógico, pero aparte usaban otras sustancias. Por ejemplo, los mayas y los incas usaban alcohol y algunas sustancias alucinógenas. Había algunos indios norteamericanos, nativos norteamericanos, que usaban humo de tabaco, que lo insuflaban por el ano, ¿no? Al recto. Y además también para los pacientes que estaban estuporosos, que no podían comer, los alimentaban por enema. Entonces por ahí pasaban, por ejemplo, aceite, miel, leche, caldo, yema de huevo, bueno, de todo un poco, ¿no? Claro, pensaban que le estaban haciendo un bien. Sí, seguro. Siempre fue en pos de ayudar al paciente. No siempre funcionaba, ¿no? Pero bueno, lo intentaba. Y en un caso sí, una enema de té con leche. Sí. ¿A dónde va? Y algo que del líquido tal vez se absorba, pero probablemente lo saques con con materia fecal, porque estimula el recto a que evacúe. Ajá. Así que sí. Bueno, vos sabés que algo sorprendente, que esto a veces sí funcionaba. Había una sociedad que se llamaba A Favor de las Personas Ahogadas de Ámsterdam. Canales de Ámsterdam, se ahogaba mucha gente, 1760 y pico por ahí. Y a estos, y en Inglaterra también, más o menos por la misma época, a los ahogados le hacían enemas de humo de tabaco. Y tiene cierta lógica, porque cuando uno recibe agua fría en la cara, baja la frecuencia cardíaca, es el reflejo del submarinista. Y la nicotina se absorbe por el recto y aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, los pacientes que estaban ahogados, no muertos, o sea, lo que antes se decía casi ahogados, ¿no? El ahogado no quiere decir que esté muerto, en la definición actual es así, ¿no? Que el ahogado no necesariamente se murió.
Entonces los que no estaban muertos a veces respondían y los reanimaban de esta manera, ¿no? Más otras medidas. Eh, bueno, se usaban. Después había una píldora eterna, se decía, que era como, se usaba como laxante, una pastilla de antimonio. La tragaban, le podía producir vómitos y le producía diarrea. Y como se expulsaba entera, se podía lavar y reutilizar. Eran otros métodos por los cuales lograban expulsar algunas de las cosas que ellos consideraban que estaban mal, ¿no? La materia fecal que era tóxica. Ahora no, Y ahora además, consideramos todos barbaridades, ¿no es cierto?, que hacían. y ahora nos suena claro. Bueno, si te suena mal sacar la materia fecal de esa manera para curar, por ejemplo, una cefalea, imagínate consumir materia fecal. Bueno, Eso es es peor, ¿no? exacto. ¿Con qué motivo? Bueno, por ejemplo, eh, también para enfermedades, para la epilepsia, para la fiebre por malaria. O sea, bueno, la malaria fue una enfermedad sin tratamiento por mucho tiempo y que mató mucha gente. Bueno, le daban a algunos médicos, no todos, ¿no? Esto no era tan popular, pero todo esto estuvo recomendado por ejemplo, en la farmacopea de Londres, ¿sí? Del siglo XVII. Eh, Estaban recomendadas las heces humanas. Ujú. También se usaban algunas de otros, de animales, ¿no? De perro, ratón, de gansos. Y decía un médico español, Suárez de Rivera, que recomendaba las heces humanas bien tostadas, eso sí, reducidas a carbón, ya y bueno, por lo menos cambiaban la apariencia. Con vino blanco, canela y clavo de especias. Y eso era para lo que decíamos, la fiebre por la malaria y las crisis epilépticas. ¿Y eso, Así que se puede pensar que daba algún resultado? Algo de... no, Para nada. no. Lo malo de la medicina de antes es que a veces el paciente se curaba porque le tocaba curarse o mejoraba porque le tocaba mejorarse y lo asociaban con lo que habían hecho. Si venía un escarabajo y se le paraba en la cabeza, le iban a recomendar un escarabajo en la cabeza a todos los que tuvieran síntomas parecidos. De hecho, era alguna de las observaciones que hacían los críticos, ¿no? Claro, yo Que los leí, médicos recomendaban. no, perdón, Sí, yo leí tiempo atrás que tenían por costumbre, ¿no es cierto? Eh, Arriba de 100 años. Los médicos en la sala de operación operaban y luego pasaban otro paciente y ellos iban a otra sala y no se lavaban las manos. Entonces, justamente la mamá que acababa de parir, se notaba que había muerte de muchos bebés porque no se encontraba el porqué, hasta que se dieron cuenta que entre operación y operación tenían que higienizarse las manos, algo que ahora es tan lógico, años sí. atrás no lo era. Y antes de descubrir que existían los microorganismos, Ujú. algunos lo sospechaban, pero no lo sabían. Mucho menos se daban cuenta que generaban enfermedades y que la higiene las prevenía. Algunos lo intuían, pero bueno, sí, había las parturientas, se morían muchísimo las mamás sobre todo. También algunos bebés, pero sobre todo las mamás se morían por infecciones del puerperio, sí, muchísimas. Hasta que se dieron cuenta que Exactamente. lavándose las manos tenía mejores resultados. Incluso cuando se descubrían estas cosas, también eran muy resistidas, hasta que, bueno, se imponían por la evidencia, ¿no? Pero también costaba mucho, es cierto, eso es un gran avance. Ahora, Ese como también la... por cualquier cosa, y no te hablo de siglos, muchos siglos atrás, la enema de cualquier cosa, como decís, o sea, había parásito, bueno, enema de leche Sí, con ajo bien picadito. claro, Entonces, sí. eso mataba a los parásitos. No sé si los mataría a los parásitos, pero me No parece... sé si los mataba, capaz que sí estimulaban que los expulsaba, porque los irrita, hace que salgan. Pero sí, no es el mejor método tampoco, ¿no?
qué sé yo, también para la sífilis usaban el mercurio y es muy tóxico, es neurotóxico. Se le caía el pelo, los dientes, los volvía locos. El sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas es un intoxicado por mercurio, porque antes se usaban en los sombreros el mercurio. Ajá. Y se terminaban intoxicando y desarrollaban una demencia por mercurio. Por eso el personaje, ¿viste cómo es el de Alicia? Sí. Bueno, y ese mercurio se usaba para la sífilis. No la curaba tampoco, pero bueno, era lo que había y lo que creían que funcionaba, ¿no? Y como la enfermedad tiene remisión sola, o sea, hace una latencia hasta que la sífilis primaria, hasta que aparecen las complicaciones, tienen un periodo de latencia, asociarían eso a que había una cura, no era así. Claro, y Así que ahora, no. después de tantos años y de pasados siglos, todavía hay gente que cree en las curanderas y prefiere llevar al chico que tiene, no sé, que le han hecho un embrujo y que por eso tiene dolor de pancita, por ejemplo, y Sí, es el mal del momento, porque como no pueden llevarlos a un médico porque la situación económica no permite, parece que sí, volvieron, ¿no es cierto?, las curanderas. Eso hay que tener cuidado y resaltarlo. sí, Como sí, para cerrar, aunque, hace un cierre con esto. bueno, hablando justamente de las curanderas, es muy importante que en salud se vea un médico formado, que pueda acreditar su formación y no empezar con cosas folclóricas. Si están comprobadas que funcionan, está bien. Por ejemplo, el otro día hablábamos con un médico que hace acupuntura, que eso está aprobado, la OMS lo ha aprobado, que funciona para muchas cosas, pero hay que tener mucho cuidado con, sobre todo, ¿Dónde se sustituir la hace, no? medicina efectiva, claro, pero aparte dejar de hacer lo que corresponde por una alternativa que no es tal, ¿no? Que no está comprobado que sea útil. Ujú. La probaron en hospitales y eso es importante. Sí, 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 tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, Este, vos sabés que yo realmente, Guillermo, me quedaría horas charlando con vos porque es más interesante y nos desasnaste de un montón de cosas y aprendí mucho. Desde ya, como y es solo siempre, la punta esto, ¿eh? lo sé. Vamos a continuarlo en un próximo programa, ¿te parece? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Con respecto a la audiencia, bueno, un buen programa como siempre, ¿qué voy a decir? ¿No es cierto? Pero aprendemos un poco de todo porque los profesionales son de primera. Los espero el próximo jueves y gracias por estar con nosotros. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.